Amados hermanos, hoy quiero invitarles a meditar juntos en la vida de un hombre que la Escritura describe como conforme al corazón de Dios, el rey David. Cuando escuchamos esa frase, a muchos nos viene la idea de alguien casi intachable. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que David no fue un hombre perfecto. Al contrario, tuvo errores graves y vivió momentos de profunda angustia y arrepentimiento. Pero hubo algo en su interior que lo hizo diferente, una actitud sincera de búsqueda y reverencia a Dios, una humildad para reconocer sus faltas y un amor genuino por la presencia del Señor. Ese es el punto central que deseo compartir con ustedes. No se trata de alcanzar perfección humana, sino de rendir el corazón en honestidad, fe y obediencia delante de nuestro Creador. Si recordamos la historia de David, él era apenas un joven pastor de ovejas cuando el profeta Samuel llegó a casa de Isaí, su padre, buscando al próximo rey de Israel. En ese momento, ninguno de los hermanos mayores de David parecía agradar a Dios para ocupar el trono. Ante la sorpresa de todos, el elegido resultó ser aquel muchacho de aspecto humilde, dedicado a cuidar rebaños y que ni siquiera fue invitado a la reunión con Samuel. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Escuchamos decir al Señor. Esto nos enseña que Dios no se deja deslumbrar por nuestras apariencias, nuestro estatus o por cualidades externas. Su mirada penetra hasta lo más íntimo, nuestras motivaciones, pensamientos y anhelos. La vida de David comenzó a cambiar radicalmente después de ser ungido. Pero, aún con la promesa de convertirse en rey, tuvo que atravesar un largo proceso de formación. No fue de inmediato que se sentó en el trono. Pasó años luchando, sirviendo, huyendo del rey Saúl que lo perseguía, aprendiendo a confiar en la soberanía de Dios en situaciones aparentemente imposibles. Una de las escenas más impactantes es la del enfrentamiento con el gigante Goliat. Mientras el ejército de Israel temblaba, David, que era apenas un muchacho, enfrentó a Goliat con una convicción inquebrantable en el poder de Dios. Tú vienes a mí con espada y lanza, exclamó, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esta confianza no brotó de un orgullo ciego, sino de la certeza de que el mismo Dios que lo libró de osos y leones cuando cuidaba a sus ovejas sería su protector en la batalla. Así derrotó a un guerrero temido por todos, dejando claro que la victoria no depende de las armas o la fuerza humana, sino de la mano de Dios. Aún con estas victorias, la vida de David fue de todo menos tranquila. El rey Saúl, lleno de celos y temor a perder su trono, comenzó a perseguir a David. Este tiempo de persecución probó la fe y la paciencia de aquel joven llamado a ser rey. Varias veces tuvo la oportunidad de acabar con la vida de Saúl, pero se negó a hacerlo. ¿Por qué? Porque reconocía que Saúl, a pesar de su mal proceder, había sido ungido por Dios como rey en su momento. David prefería esperar el tiempo y la justicia de Dios antes que saciar su propia sed de venganza o de poder. Este es un rasgo importante de un corazón que agrada al Señor: la humildad para someterse a los planes divinos, aunque duela la injusticia y arda la tentación de hacer justicia por mano propia. David, además de ser un guerrero, era un hombre de profunda adoración. Conocemos muchos de los salmos que él escribió y en esas palabras se refleja un corazón que no teme exponer ante Dios sus angustias, sus alegrías, sus miedos y sus anhelos. El Salmo 23, por ejemplo, nos deja ver la ternura con la que David veía al Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ese es un clamor de confianza que nace en alguien que ha experimentado en lo más cotidiano la provisión divina y el cuidado constante de Dios. El Salmo 51 nos muestra otra faceta de David, su profunda capacidad de arrepentimiento. Escribió ese salmo cuando fue confrontado por su pecado con Betsabé y el asesinato de Urías. Allí vemos a un hombre destrozado por la convicción de su falta, clamando: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cómo puede un hombre que cayó en un pecado tan grave seguir siendo descrito como conforme al corazón de Dios? Esta es una pregunta que a muchos nos inquieta, porque a simple vista el adulterio y el crimen son acciones imperdonables. Pero lo que marca la diferencia no es la ausencia de pecado,
sino la manera de responder cuando el Espíritu Santo revela nuestro error. David no negó su pecado, no buscó echarle la culpa a otros, no se justificó con excusas, se quebrantó genuinamente, reconoció ante Dios: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Este reconocimiento sincero produjo un verdadero arrepentimiento que se tradujo en un cambio de actitud y en la búsqueda de restauración espiritual. El Señor es santo y justo, pero también es amplio en perdonar a todo el que se humilla y se aparta de su mal camino. Esta dinámica es esencial para entender qué significa tener un corazón conforme al de Dios. No se trata de jamás fallar, sino de ser sensible a la voz de Dios, de estar dispuestos a rendir nuestras faltas delante de Él sin justificaciones y de volver al camino de la obediencia. Un corazón conforme al de Dios ama la santidad, anhela la presencia de Dios y no soporta vivir alejado de su comunión. Precisamente por eso, cuando David pecó, su aflicción fue enorme. Sufrió las consecuencias de su mal proceder, porque nuestro Dios no pasa por alto el pecado. Sin embargo, también halló el camino de regreso, la puerta abierta del arrepentimiento y la misericordia. Ahora bien, la Biblia nos llama a imitar la fe de hombres y mujeres que se mantuvieron firmes en el Señor. David es un ejemplo precioso, pero no debemos olvidar que su vida apunta en última instancia al perfecto rey que un día vendría, Cristo Jesús. David, siendo un rey según el corazón de Dios, sigue siendo un ser humano con debilidades, mientras que Jesucristo es el Hijo de Dios sin mancha ni pecado. Él cumplió la ley en nuestro lugar y entregó su vida para reconciliarnos con el Padre. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros de David? Aprendemos el valor de la honestidad espiritual, la importancia de una vida de adoración, la necesidad de la fe viva en medio de las pruebas y la centralidad del arrepentimiento en la vida del creyente. Si queremos imitar a David, debemos evaluar sinceramente nuestro corazón. ¿Nos mueve el deseo de buscar el rostro de Dios por encima de todo? ¿O estamos más preocupados por impresionar a otros con nuestra apariencia religiosa? ¿Reconocemos que somos frágiles y que dependemos por completo de la gracia del Señor? ¿O intentamos encontrar méritos personales para ser aprobados ante Dios? ¿Estamos dispuestos a humillarnos y confesar nuestros pecados cuando el Espíritu Santo nos confronta, o nos escudamos en pretextos, arrastrando nuestras culpas sin arrepentimiento genuino? Quienes predicamos la sana doctrina, entendemos que la única base firme de nuestra fe es la palabra de Dios. Por eso nuestra mirada debe fijarse no en lo que dice la cultura o en las opiniones cambiantes del mundo, sino en las Escrituras. Allí encontramos que el Señor no rechaza un corazón quebrantado y humillado. También aprendemos la importancia de la obediencia. David, aun cuando fue ungido para ser rey, esperó pacientemente el tiempo de Dios y mostró respeto por la autoridad de Saúl, reconociendo que Dios lo había puesto allí. ¿Cómo aplicamos eso a nuestras vidas? Respetando las autoridades espirituales y seculares que Dios permite, no buscando imponer a la fuerza nuestra voluntad, sino confiando en que el Señor a su tiempo exaltará a quien se humilla ante Él. Si estudiamos la vida de David, vemos también que era un hombre generoso. Cuando quiso construirle un templo al Señor y se le dijo que sería su hijo quien lo haría, David no protestó, más bien trabajó con alegría preparando los materiales. Reconoció que todo lo que él tenía en realidad provenía de la mano de Dios. Ese sentido de pertenencia y gratitud describe bien un corazón que conoce y honra al Señor. A veces nosotros actuamos como si lo que poseemos fuese únicamente fruto de nuestro esfuerzo, olvidando que el aire que respiramos es un regalo divino. Un corazón conforme al de Dios sabe que todo lo bueno proviene del Padre de las luces. Por eso no escatima en compartir con otros, ni en invertir sus recursos, dones y energías para la gloria de Dios. La historia de David también nos enseña el valor de la perseverancia. Pasaron años antes de que asumiera el trono y siguió enfrentando guerras y desafíos aún después de ser rey. En algunos momentos cayó en el desánimo, tuvo que huir y esconderse en cuevas. Vivió la traición de gente cercana, pero siempre volvía a poner su esperanza en Dios. Cuando leemos sus salmos, notamos que muchos comienzan con expresiones de angustia y terminan en alabanza. Eso revela el proceso de un corazón que se vuelca a Dios para encontrar consuelo y fortaleza. Una fe madura no es aquella que nunca siente dolor,
sino la que sintiéndolo corre a los brazos del Padre y se aferra a sus promesas. Ahora, ¿qué hacemos nosotros para cultivar ese mismo corazón que vemos en David? Primero, acudir con sinceridad ante Dios cada día, no solamente en los grandes eventos o problemas, sino también en lo cotidiano. Segundo, vivir una vida de oración y lectura bíblica continua, pidiendo al Señor que exponga nuestra condición interna y nos guíe a un arrepentimiento profundo. Tercero, servir a los demás con un espíritu humilde, recordando que toda habilidad o recurso que tengamos procede de Dios y debe ser usado para su gloria. Cuarto, cuando pequemos, porque ninguno de nosotros está exento de caer, no demorarnos en buscar el perdón. El pecado no puede ni debe convertirse en nuestro refugio. Más bien debemos reaccionar como David, que al ser amonestado reconoció de inmediato: he pecado contra Jehová, y se volvió a él con llanto y clamor. Es muy fácil admirar a David cuando está derribando a Goliat o cuando escribe hermosos cánticos de alabanza. Lo difícil es imitarlo en su humillación sincera, en su arrepentimiento público, en su perseverancia frente a la persecución injusta o en su negativa a vengarse de Saúl. Sin embargo, es precisamente en esas áreas donde se ve la talla espiritual de un hombre o una mujer que ama a Dios. Un corazón conforme al de Dios no se mide por el aplauso o el prestigio humano, se mide por la fidelidad a la palabra, por la disposición a reconocer que sin el Señor nada podemos hacer, por la humildad de someternos a su autoridad y al consejo bíblico. Al final, la historia de David nos habla del gran amor de Dios por su pueblo. Nos muestra a un Dios que elige a quien nadie tomaría en cuenta, que lo levanta y moldea con paciencia, que corrige duramente el pecado y a la vez abre sus brazos para recibir al pecador arrepentido. Todo esto nos dirige al mensaje del Evangelio de Cristo. Aun siendo pecadores, Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo único para reconciliarnos con Él. David, con todos sus altibajos, apuntaba hacia el Mesías, descendiente suyo, quien vendría a reinar con justicia perfecta. Ese Mesías, Jesús, es la expresión máxima de un corazón plenamente conforme al de Dios, porque Él y el Padre son uno. En Cristo hallamos la plenitud de lo que David apenas representó de forma parcial. Si hoy anhelas tener un corazón como el de David, recuerda que no es algo que logremos por mérito humano. Es el Espíritu Santo quien transforma lo más profundo de nuestro ser y nos hace más como Cristo. Pero para ello debemos rendirnos a su obrar, abrirle cada rincón del alma, confesar nuestras faltas y pedirle que nos limpie y renueve. No basta con emocionarnos con la historia de David. Necesitamos tomar acción en nuestra propia vida, revisando qué áreas no hemos sometido todavía al señorío de Jesús. No importa si naciste en un ambiente sencillo o si crees que no tienes dotes sobresalientes. Dios se agrada de aquel que le busca en lo secreto, en la honestidad de la adoración cotidiana y en la fidelidad a su palabra. Quizá en este momento te sientas descalificado por tus pecados pasados o por tus caídas presentes. Recuerda entonces que la puerta del arrepentimiento está abierta. David experimentó duras consecuencias por su pecado, pero también halló gracia y redención. Esa gracia está disponible para todo el que viene a Cristo con fe y humildad. Dios puede restaurar aquello que parece irreparable, puede devolver el gozo de la salvación y darnos un nuevo comienzo si de verdad nos postramos ante Él, reconociendo que solo en la sangre de Jesús hay limpieza para nuestros pecados. Permíteme animarte a que en tu comunión diaria le pidas al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Haz de ese ruego tu oración constante, porque solo un corazón regenerado por la gracia puede mantenerse conforme al corazón de Dios. Ese corazón moldeado por las manos del alfarero se manifestará en la obediencia, en la gratitud, en la humildad y en la adoración. De esa manera podrás mirar con fe cada adversidad, esperando que Dios en su tiempo perfecto te dé la victoria sobre tus gigantes. Podrás resistir la tentación de tomar justicia por tu cuenta, confiando en el plan soberano de Dios. Y cuando falles, hallarás en el Padre el perdón necesario para levantarte de nuevo y seguir adelante, tal como pasó con David. En conclusión, David
Un corazón conforme al de Dios no describe a un ser impecable, sino a un hombre que reconoció que dependía en todo del Señor, que vivió una vida de adoración sincera, que se arrepintió de sus pecados y que se propuso obedecer y servir a Dios en cada área de su existencia. Así también nosotros podemos avanzar confiando en que si caminamos en la luz de la palabra, el Espíritu de Dios obrará para formarnos a la imagen de Cristo. Que el ejemplo de David nos lleve a buscar al Señor cada día con mayor fervor, a confesar nuestros pecados sin excusas, a adorar en espíritu y en verdad y a amar la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Solo así podremos vivir la bendición de ser llamados hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Amén.